Bueno, ya está disponible Sin Maquillaje. Se trata de un libro que refleja una exhaustiva investigación sobre la historia de la comedia nacional, sus actores, las obras interpretadas y, por supuesto, el detrás de escena. Para conocer, bueno, esto que refleja la historia de nuestro país y este trabajo justamente es que invitamos hoy a su autora, la periodista Fernanda Muslera. Bienvenida, ¿cómo andás? Hola, muchas gracias. Bueno, ya cumplió 70 años la Comedia Nacional el año pasado y esta es la primera vez que se realiza una investigación profunda sobre el elenco. En realidad se habían hecho algunos textos, algunos libros, pero que estaban más centrados en el principio de la Comedia Nacional, en su surgimiento en 1947. Y en realidad son textos que pertenecen al siglo XX, uno se publicó en el 87, otro en el 97, pero no eran investigaciones periodísticas, o sea, no tenían entrevistas, sino que era eso, más que nada contar el surgimiento y bueno, después un resumen de las obras. Y después un ex actor de la comedia, Oscar Serra, escribió algo a principios del siglo XXI, pero también más basado en el proceso de surgimiento de la comedia y en su lazo, digamos, administrativo. ¿Cuál ha sido entonces la línea de investigación de este trabajo Sin Maquillaje? Bueno, yo lo que me propuse es hacer un trabajo periodístico, es decir, que estuviera basado en entrevistas a los actores actuales y también a otros actores que pertenecieron a la comedia, sobre todo centrado en el siglo XXI. Fueron 75 entrevistas entre, bueno, miembros del elenco, directores, periodistas, investigadores, toda gente que tenía que ver, digamos, con la Comedia Nacional. Y después hice un trabajo de archivo, de revisar el archivo de los últimos 18 años del siglo XXI en torno a la comedia. Yo quería hacer un libro, digamos, que fuera periodístico y que que lo pudiera leer cualquier persona, ya fuera una aficionada al teatro, estudiantes de teatro o cualquier persona que pueda estar interesada. Por eso no quería darle como un estilo más académico, sino un estilo periodístico y de acercar el teatro a la gente. Fernanda, en 70 años y con todo el trabajo que acabas de describir del desarrollo que fue la preparación del libro, ¿con qué datos curiosos, con qué cosas anecdóticas te encontraste? ¿Qué te llamó la atención en ese trabajo de investigación que es lo fundamental a la hora de hacer un libro o de publicar un libro de estas características? En realidad me encontré con un montón de cosas que para mí eran curiosas, desde cómo los actores llegan a veces a la profesión hasta, por ejemplo, hay un capítulo que me gusta mucho, que es el de Miguel Guida, que fue una persona que llegó a ser regente de escena de la comedia, que él vivió hasta los 45 años en el Teatro Solís, que es una historia que no sé si mucha gente conoce, porque su padre era conserje del Teatro Solís y él vivía en el último piso del teatro y él cuenta de que incluso le regalaron una moto y el primer lugar donde la probó fue en el hall del teatro, digamos, cosas de esas, ¿no? Hasta cosas trágicas de estar en la casa y escuchar un balazo e ir al escenario cuando era un niño y ver que una actriz de la comedia que se llamaba Armen Siria se había pegado un tiro en el escenario. O sea, a ver, qué sé yo, a Margarita Xirgu dirigir y él en el paraíso del teatro tomando la leche y viendo cómo actuaban o cómo ensayaban. Todo ese tipo de historias de Miguel Guida me parecen alucinantes. Siempre digo que es como muy Cinema Paradiso, muy de realismo mágico, ¿no? Claro. Pero después, qué sé yo, un montón de historias. La historia ya de grandes actores del siglo XX y siglo XXI, como Estela Medina o Le Bon, las distintas formas como llegaron a la comedia o a los actores más actuales. Creo que hay muchas historias también de cómo fue para ellos el cierre del teatro en el 98, la vuelta en 2004, de cómo ha ido cambiando la comedia. Ahí está, eso te quería preguntar, ¿cómo vos en esta investigación descubrís que ha ido cambiando? Como espectador uno puede darse cuenta que quizás hace unos años, no sé, cuando yo era adolescente, a mí siempre me gustó el teatro, era como algo más de bronce, ¿no? La Comedia Nacional, no tenía idea que eran obras más clásicas, con propuestas clásicas, y de hace unos años a esta parte se ha rejuvenecido, ha habido diferentes direcciones con propuestas más innovadoras. Exacto. Y que se ha mantenido. ¿Hay un cambio en ese sentido? Sí, hay un cambio muy grande. De hecho, sí, claro, la idea antigua, ¿no?, de la comedia era esa cosa como más declamativa, esa herencia de Margarita Xirgu, ¿no?, y los grandes clásicos, el verso español y todo esto, ¿no? Pero la comedia ha seguido manteniendo, digamos, hacer los clásicos, porque también es importante que la comedia lo haga, porque es el elenco, digamos, que tiene más presupuesto y que puede hacer de repente una gran puesta cuando el teatro independiente por ahí no tiene los recursos para hacerlo, pero también se ha ido modernizando, ha habido cambios muy grandes, por ejemplo, la llegada de Héctor Manuel Vidal a principios del siglo XXI, ha generado un cambio en la comedia, por ejemplo, en que nuevos directores ingresarán a dirigir, como fue en ese momento el caso de Mariana Perkovich,
como fue Roberto Suárez haciendo El hombre inventado, también Coco Rivero, que hizo varias obras en la comedia, incluso el mismo Mario Ferreira, que hoy es el director artístico de la comedia, ¿no? Entonces eso fue como un cambio en cuanto a los directores y después también muchos otros directores, también en el tipo de obras que se estaba haciendo. Por ejemplo, ya con Mario Ferreira vemos como muchas obras que pueden tender a lo musical también, o a otro tipo de cosa un poco más descontracturada. Me acuerdo el caso ahora de La Micción, de Tabaré Rivero, o de Historias improbables, que dirigió Bernardo Trías, que era un espectáculo basado en la improvisación. Y también hay que hablar del tema del recambio de actores de la comedia, porque la comedia tiene 25 actores, de los cuales entraron 4 jóvenes en el 2008 y entraron 9 más en 2012. Entonces la mitad del elenco cambió, ¿no? Claro. Fernanda, ¿respeta un orden cronológico, digamos, a lo largo de los 70 años? ¿O es un ida y vuelta de historias en función de lo que es la selección del trabajo? Hay que decir que el libro está más focalizado en el siglo XXI, porque me pareció más interesante focalizarme en el último tiempo y porque si no, digamos, iba a ser como demasiado, además de que los protagonistas del siglo XX, muchos ya no están. Pero sin embargo es una historia de la comedia nacional del siglo XXI que tiene raíces profundas en el siglo XX, porque constantemente los actores o los directores están hablando de sus maestros, de Candó, de Guarnero, de Maruja Santulo, de Domingo Solari, ¿no? Que hay una referencia permanente, además. Hay una referencia permanente, ¿no? O incluso, por ejemplo, actores que hoy están en la comedia, por ejemplo, Lebón, que ingresó en 1976, ¿no? Entonces, te puede contar toda esa parte y obviamente eso no lo desperdicia el libro, porque mi idea es que también se vea cómo era la antigua comedia para entender cómo es la comedia de hoy. Y lo que preguntabas del orden, yo el libro lo escribí, lo podés leer de varias maneras, siempre digo también que es como una especie de rayuela periodístico, porque lo podés leer de corrido, pero lo podés leer de forma desordenada y empezando por cualquier capítulo, porque me interesaba mucho, por ejemplo, que un estudiante de teatro que quisiera leer, bueno, quiero ver quién es Estela Medina, pueda ir al capítulo de Estela Medina y leer toda una cosa pormenorizada sin tener que leer las 800 páginas, porque es un libro voluminoso, del libro para tener una idea completa de quién es esa persona, ¿no? Ya tenemos que cerrar, pero ¿qué valor, a ver, el elenco oficial representa un país, una cultura, ¿verdad? Y por otra parte también traspasa valores. Si tuvieras en pocas palabras que contestarme esa pregunta, ¿qué recoge y qué pone en la sociedad la Comedia Nacional a través de esta investigación? Yo creo que la Comedia Nacional es muy importante y es muy importante valorar una institución artística que tiene 70 años, que es una de las únicas en el mundo. Un elenco estable de teatro público es algo bastante excepcional, más allá de la comédie francés, ¿no? De los tiempos de Molière y demás, pero quiero decir que me parece muy importante tener en cuenta que sea una política pública, es decir, el Estado pensando en que sus ciudadanos tienen que poder tener teatro de calidad, con actores de calidad y a precios accesibles. Los estudiantes, por ejemplo, hoy pueden ir a ver a la Comedia Nacional por 75 pesos. Y me parece importante sacar esa idea de que el teatro es una cosa elitista para unos pocos, cuando no es así. Creo que hay que difundir mucho el teatro, que es para todo el mundo. Yo doy clases, por ejemplo, en secundaria y siempre llevo a mis alumnos y realmente se sorprenden, ¿no? al ir y a ver a la Comedia Nacional, y creo que el teatro es muy importante en la forma de construcción del inconsciente colectivo de una sociedad y en la formación de las personas. Sin maquillaje, el trabajo de Fernanda Muslera sobre la historia de la Comedia Nacional, que ya está disponible en librerías. 816 páginas, ni más ni menos, que tendrá usted para disfrutar. Y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Cerramos la entrevista por acá con Fernanda Muslera.